Anita, cuando ustedes estén listos, nos avisan. Estamos esperando que desde Estados Unidos se ubiquen porque ellos están de manera presencial. Así que ni bien estén ubicados, comenzamos. Por acá ya estamos, me parece. Ya vino un grupo bastante grandecito de los estudiantes de acá de España. Okay, let me see if we have more people. Okay. Good. Okay, so shall we start? Shall we start? Okay. Can you see my face? Because I cannot see myself. Yes? Yes. Okay, thanks. Okay, hello everyone and welcome to today's meeting. I'm Ileana Boneto, the Language Center Coordinator at UNViMe, National University of Villa Mercedes, San Luis in Argentina. I'll be one of your hosts today. And thanks a lot for being here. And you're invited to participate and interact with us. Before we start, I'd like to thank the authorities from our university that helped us to make this event possible. Today, I'm pleased to welcome this wonderful audience. We have students from UNViMe. They are my students. I'm their English teacher. And we have students from Pampas. Pampas is a private English institute from Villa Mercedes too. And we have our special guests from Hollins University, yes, in the USA. So thanks again, and let's start. First, we're going to introduce ourselves, yes? Let's see, people from UNViMe, yes? They are students, yes, the same as you. So I don't know who is going to start. Facundo, Matias, who like to introduce yourselves? You can say it in English or in Spanish, yes? And if you do it in Spanish, try to speak slowly, yes? Okay, and if you do it in English too, because of the audience too. Okay, thank you very much. And when you are ready, I don't know if Facundo, if you have to turn on your mic. Or Matias, are you there? Nobody home? Facundo Álvarez, o Matías, o Gabriel. Let me check the chat. We are fixing some audio problems, okay? Okay, so maybe we can start with Pampas. What do you think, Joaquin? And then we continue with students from UNViMe. Is it okay? Yeah, sure. Okay. Well, hello. My name is Joaquín García Miazo.
I am a former student from Pampas. I studied there ever since I was like 7 or 8 years old. Well, Pampas is an English institute, which it is private, and it comes, it is like, it is not associated with school or something. It exists in order to promote and to teach English and prepare other students for the Cambridge exams. Well, it also does like lots of things like promoting study trips to London or to other sites of Europe. And always on Language Day, Pampas tends to make like different things in order to celebrate them. Like, for example, one year they made like a gathering between a lot of language schools from Villa Mercedes, which is the place that Pampas is located in the state of San Luis. And well, they gather a lot of language schools in a square, and you will go there and ask them to write your name in their language or things like that. And well, that's the thing for Pampas. Let's see, Joaquin, we have some students from Pampas today. So if you want to add something else, we have Sofia, Alejo Pellarin is waiting for us. Okay, he's just entering the room. If there's any student from Pampas who want to add something, you're invited to participate. Well, hi, I'm Sofia Tonelli, and well, I've been studying English since I have 4 years old, but I'm in Pampas since 2012 or 2013. And yeah, it's an institute, a private institute. It's they like all the group, administrative group, like prepare us for like Cambridge exams, and we do them like the Cambridge exams in Academia Arguello, that is also in Villa Mercedes San Luis, and yeah, that's all. Ooh, sorry. Okay, let's see. Yes, what Sophie already said, that you prepare for the exams and you can sit in Córdoba, yes, in Academia Arguello, yes, but they are like the administrators of the exams. Yes. Okay, anybody else? Okay, you can also use the chat. Okay, let me check if someone from UNViMe can speak. They have problems with the mic, Facundo said. Okay, so we wait and then we continue with your audience, Anita, and then if they can't fix the problem, like, okay. Si quieren, podemos ir nosotros, o si quieren, esperamos, como quieras ir. Así. Dale, sigan ustedes entonces. Yeah. Y, okay. Good. So now we're going to introduce our institution. And first of all, I wanted to introduce myself. I'm Ana. I'm from Villa Mercedes, San Luis, and I'm a teacher assistant at Hollins. It's a university in Virginia, like in the state of Virginia. And I came here because of scholarship of Fulbright and the Argentinian Minister of Education. So now we have two students who will introduce themselves and will introduce our institution, Hollins. Okay, who wants to start? Buenas tardes, me llamo Ciara y yo soy un estudiante en mi último año en Hollins. Mi especialidad
es la literatura multicultural de los Estados Unidos y historia. Soy de Atlanta, Georgia. Collins es históricamente universidad para mujeres. Tenemos un campus muy hermoso. Estamos rodeadas de montañas hermosas y tenemos caballos y ardillas locas. Me encanta Collins. Muy bien, Sierra. Gracias, Sierra. Y Emma, ¿sí? Hola, soy Emma, soy un estudiante en mi primer año en Hollins. Estoy estudiando el escrito y el teatro. ¿Cómo se dice? Ella es una universidad historically women's. Sí, es una universidad de mujeres, muy bien. Y está en las montañas de Virginia y es muy bonita. Excelente. And what would you say of the life here, living at? Es interesante, hay muchas cosas para hacer. Hay muchos clubs y actividades y deportes que puedes jugar. Sí. Where are you from? Like the States. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Carolina del Norte. Ajá. Y Atlanta. Soy de Georgia. Georgia. Sí, muy bien, muy bien. Las estudiantes, la mayoría que están aquí viven aquí en el campus, ¿no? Sí, todos viven aquí. Por eso nos hemos reunido así, por eso nos hemos reunido en forma así presencial nosotras, en un aula, ¿sí? Así que bueno, esta es nuestra institución, Hollins, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere agregar alguna información? Do you want to say something else? Así, bueno. Tenemos muchas tradiciones y actividades. Sí, muchas actividades. Hay muchos clubs. ¿Quiénes practican deportes acá? Who practice sports? Ajá, sí. ¿Y teatro? Muy bien, sí. Así que bueno, esto es un poco Hollins. Qué lindo. Bueno, felicitaciones por ese español. Buenísimo. Nosotros también tenemos una audiencia acá de alumnos universitarios. Así que bueno, mis alumnos que están ahí, Nicolás, Matías tenía problema con el micrófono, Martina, ¿pueden contar un poco cómo es nuestra vida universitaria acá? Contar cómo es la UNViMe, cuántas carreras tenemos. Pueden contar un poco cómo es esa vida universitaria. Well, hi everybody. Hello, Facundo and Matías. Hi, Hollins Hello, University. everybody. Hello. Well, our university is a small university, and we have a really interesting way to learn English, because we always talk and read at the same time, and with our professor, we always play with the language. So it's really a very interesting way to learn the English. And this is the first experience for me and for my partner, and we are really excited. You know, we see everyone right here, the class in Hollins University, and it's a beautiful place you got there. And well, we are really happy to talk and to we are, I don't know, excited. I can talk. I barely can talk, you know. I'm really happy right here. Hi everybody, my name is Matías, and my English is so no. But my partner is very good talking English, and well,
Yes, we are enjoying and we are nervous, but I hope we can this for move on. We are, I don't know, solid lab, you know. A pleasure. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, guys. Yes. Okay, let's see. You can say now in Spanish a little bit about our university, yes? We have more people from UNViMe there. Ok, bueno, ahora sí. Ah, Bueno, como decía Facundo hace rato, bueno, nuestra universidad es muy nueva, es chica, pero bueno, con grandes proyectos a crecer. Somos muy pocos estudiantes a comparación de otras universidades que hay acá en Argentina. Pero bueno, lo bueno que tiene nuestra universidad es que, a ser tan pequeña, estamos todos en contacto y nos conocemos entre todos y nos ayudamos entre todos. Sí, también tenemos un nivel de aprendizaje muy personalizado, lo que es muy interesante. Nosotros que estudiamos comunicación, diseño de comunicación, por ejemplo, en semiótica, en segundo somos 6 estudiantes. Entonces, eso genera un proceso de aprendizaje muy interesante. También pasó con inglés, que era una de las más masivas, una materia muy masiva, porque hay 2 o 3 carreras, no recuerdo bien. Entonces, había comunicación, había ingenieros, y bueno, es un proceso muy interesante. Y que también la universidad, a través del Centro de Lenguas, se abra a esta oportunidad de intercambio cultural es fantástico. Impresionante. No sé si quieren hacernos alguna pregunta que le podamos contestar sobre la universidad, sobre el país, sobre nuestra cultura. Whatever you want, we can answer. este es justamente el espacio de las preguntas, así que bueno, el que quiera hacer una pregunta, compartir un poco más en la lengua que ustedes quieran. Muy bien, excelente, gracias. Acá tenemos para hacer preguntas una pregunta. Cierra. What is your favorite part of your university or your school? ¿Se escuchó? Can you say it again or louder? What is your favorite part of your school or your university? Your favorite part of the school or the university? Interesting question. Bueno, mi parte favorita es, por ejemplo, ¿en deportes o parte? Like deportes Bien, or, bueno, lo que a mí or like me... space? Which? Oh, like actividades. Can you repeat louder, please? Something We that- have So, a little trouble. like whatever you like to do at your university, or like your favorite building, something like that. what do you like to do, like in the university, or your favorite part, like building too, yeah, of the university? ¿El edificio favorito o qué parte de la universidad la que más les gusta? Is that the question? Okay. Understand. Sí. Yes, we got it. Bueno, les comento, en lo personal mío, como estudiamos la licenciatura en diseño de comunicación, nosotros tenemos un programa de radio dentro de la universidad, donde podemos explayar todo lo que pasa en nuestra carrera, en nuestra escuela, porque nosotros nos organizamos en escuelas, que es de economía, de gestión y empresa y economía. Entonces, nuestro programa de radio lo disfrutamos mucho. Nos encontramos con nuestros compañeros y podemos hacer un montón de actividades.
So their space of the radio is their favorite space. Porque ustedes trabajan, ¿no? Trabajan en la radio. ¿Sí? Sí. They work, they have a radio. Like a radio station. In their university. Yes, and our event was promoted there. Muy bien. ¿Hay más preguntas sobre la universidad? More questions about the university? No? And from Argentina, do you have any questions? ¿Alguna pregunta sobre la Universidad de Collins? I have a question. Sí, Joaquín. How is it living in the campus, like the dorms and everything? Is it like, I don't know, I've only seen it in movies and it's always like really messy and really crazy. I don't really think that it's that way, but I'm just wondering. Creo que depende de dónde viva. Porque there definitely are dorms where it is a lot louder, but there are quieter areas. Sí. I think it depends on who you live with. There are some very messy people, but most of the time people are very clean and quiet. Mhm. Yeah, That's unless there's a party. Do you have parties there, like at campus, or it's not allowed? Oh yeah, a lot of parties. We have parties and we have a lot of events too, right? See. And something else about living here? Are there like, I think you call it sororities? Does it exist? We No? talked about this. Okay. We don't have them at this school, but they're at other schools. Yeah. Okay, thank you. And about like the parties, how many hours do they like long? Yeah, how do they last? Sorry. 4 hours typically. I don't know. Sometimes they go up to like 6, but. But at what time do you start the parties here? Like, Medianoche. a las 10. A las 10 empiezan las fiestas. And at what time do they end? A las 2 p.m. Sí, no son iguales que en Argentina. Es una diferencia que tenemos grande en cuanto a fiestas. Sí. Yeah. Well, our parties last between 4 and 6 hours, like in a saloon, for example. And then we called like an after party that it's like organized between friends, but it's like during the night, like the whole night. It could start it start at 12 or 1 a.m. and then they like finish at 6 or 5 a.m. That sounds fun. Sí. Yeah, here in Argentina, we kind of like to party. Like we have the pre-party, the party, and the after party. So it's Yeah. yes. I think it's like that at other universities, but not at Holland. Not at Collins. No. But they're really fun. Like they have fun a lot. Yeah. And about like the campus, is it big? Is it, I don't know how campus are, sorry. So are they like
what do you have there in the campus? That's my question. Did you understand me? Okay. Tenemos un gimnasio, una biblioteca, una cafetería, una piscina, los dormitorios y las oficinas. Y los apartamentos. Sí, los apartamentos. Y los apartamentos, sí. ¿Cuántos edificios con dorms hay? Los más famosos, like each building, cada edificio tiene un nombre acá. Yo, por ejemplo, vivo en la casa. ¿Qué otros edificios hay? The hill houses, there's a lot of them. Ajá. There's Tinkers. ¿Cuál más? Brandy, Randy's. West, West. East, Main. the hill houses, I think there's 5 hill Sí. houses. And then there's like 10 apartments now. O sea, hay como 5 edificios grandes con dormitorios que les llamamos residencias, ¿sí? Y luego apartamentos, hay muchos. Aparte de todos los edificios que dijeron. Okay. Is there any other question or we continue with the presentation? Podemos seguir, Ile, por este lado. Okay. Sí. Okay. We will continue talking. Van a seguir hablando en inglés o en español, así que continuamos nomás. Okay, Joaquín, you're going to read the questions. Yeah, sure. Bueno, en español primero, ¿qué piensan o opinan de la película? What do you think about the film? Así en términos generales, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo fue la película? ¿Qué adjetivo podrían usar para describirla luego de verla? Well, to me, I think that it was pretty weird, actually, and I think it was also like kind of realistic in a way, but the way that they relate, no, the word is not relate, bueno, la forma en la que se relacionan entre el personaje de Roberto, se llamaba, si no me equivoco, between Roberto and June, I found that like really real, actually, because of like when I've seen Argentinian people, sorry, how do you say relacionar? It doesn't click in my mind. Relationship. Okay. No, but like cuando se relacionan, like the verb. Like interact. Interact. Yes, interact. Yes, thank you. When you see Argentinian people interacting with foreign people, well, all these things that Roberto does, like, I don't know, making like all the all the signs and kind of trying to get him to understand what he's saying. I don't know, I felt that like really real, and also like the frustration that he got from not being able to communicate, because here in Argentina we are like really talkative, we talk a lot and we love to talk, and not being able to do that, like it's kind of frustrating. And so yeah, I really felt that. Thank you, Joaquín. Well, Roberto also taught him like June. I don't know the name of the other guy. Well, he tried to taught him about our meals,
like asado, barbecue, and what we do here. And he seems like so trying to not to be so direct. I'm talking about his feelings. I don't know if that's the word, but what I'm trying to say is that he seems so like he doesn't demonstrate his feelings. And yeah, and then you realize that he misses him. Then when Jung leaves, and yeah. Thank you, Sophie. You're welcome. Okay, shall we move on to the Yes, the next one. Bueno, si tuvieses que usar un adjetivo para describirla de manera general, ¿cuál sería? If you had to use an adjective to describe it in a general way, which will it be? You can also use a chat, yes? English or Spanish? Very Yes. quickly, you tell us the adjectives and we write them on with Joaquin. Let me check the chat. Thoughts. Strange. See? Strange, okay. Yeah. You write, Joaquin, or I do it? Strange. Ahí Can you está, write, Nana. because I can find the... Okay, I can do it. All right. Here. Okay. Thank Okay, you, great. Ana. Strange, what else? Alejo, Pellarín, Matías, Facundo, Francina. I would use the adjective realistic because, as the other said, it's something that could happen in real life. Okay. Graciosa, realistic, you said, Juan Pablo? So, Yes. well, hello. It's not an adjective, but I felt like the movie was really interesting in the way that it had like a lot of ups and downs. Like one moment it will have a serious feeling, you will get a serious feeling, and in the other one it will maybe be funny, for example. Okay. Thank you, Alejo. Well, What else? about the movie, bueno, voy a hablar un poquito en español. Okay. Para los chicos, para todos en la universidad ya, lo interesante de la película es que muestra una forma de ser de un ciudadano muy particular de la Argentina, que es ese ciudadano de Buenos Aires. No todos en Argentina tenemos ese nivel de acelere, ¿no? de agitación, como cuando, por ejemplo, contaba los clavos, ¿no? Para ver si le habían robado algún producto. Es una sátira también muy interesante sobre una porción, una característica de un sujeto social de la República Argentina, particularmente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que está la capital, like Washington, D.C., and around, yes. Entonces, eso también me gustaría aclarar para todos los que vieron la peli, ¿no? Por ejemplo, right here in Villa Mercedes, we have a slow way of life, you know, a very slow way of life. We are neighbors and we take like 20 minutes to our houses from my house to the university. But the movie is in Buenos Aires, is like a picture of the way of life in Buenos Aires.
Sí, ahí Facundo, bueno, se adelantó al tema que obviamente que lo íbamos a tratar más adelante, que son los estereotipos, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, siempre, bueno, va de la mano de los estereotipos, es cierto, no somos todos así. Así que, bueno, gracias Facundo, muy bueno tu comentario, así lo aclaramos de entrada nomás. Sí. Interesante, muy interesante y está buenísimo ese tema. Ujú. Y acá coinciden también. Ajá, lo mismo. Sí. Alguien aquí dijo fast también, ¿Qué ¿verdad? dijeron? ¿Por qué es fast? Fast. I thought the movie was fast because the scenes changed so quickly. So there would be action and then there would be talking and then there would be another part of the movie. I thought the movie was pretty fast. Ajá. Sí, yo creo que genera esa sensación de que todo va rápido, de que algo, es como que yo creo que, opino, ¿no? Personalmente, esa necesidad de que Jun encuentre a su familia y te hace como esa ansiedad. Yo creo que yo lo viví como una cuestión de ansiedad de que encuentre rápido a su tío, porque me ponía nerviosa, quizás por eso coincido con el adjetivo de fast. Okay, any more adjectives? Maybe weird, because at the beginning, Mhm. like things are really weird because a cow is falling from the sky, and it's a Chinese guy in Argentina who don't understand anything, and it's like very weird. But then the things start connecting, and it's have maybe a bit of sense at the end. But for me, it was like a bit weird. Ujú. Sí, coincido también con Lucas. Ujú. Es una situación Totalmente. bastante extraña. Ujú. Yes. When they saw this part of the movie here, it's like, what? What's it's like, Ujú. how is this related to the movie? But they then understood how important it was because it was like a really important event of Ujú. the movie, yeah. Sí. Okay, shall we move to the next one? Okay, if we don't have any more adjectives, let's go on. Okay. Wait a minute. Now, Ah, here's the... okay. Ah, No, yeah, okay. you continue. Okay. Okay, here's the trailer of the movie. For anyone who wants to see it, I'm going to play it. We cannot, yes, we cannot hear Joaco. Oh, sorry. Let me check. I don't know how to. Something is not working. Okay. Can you hear it now? Yes. Okay, I'll replay it then. No. ¿No se escuchaba? Ah, bueno, entonces dejo el micrófono prendido, así se escucha desde... Cuando compartiste, Vale. ¿pusiste con audio? Sí, puse configuración de audio. No, se me vino algo que la verdad que no sé manejar. Lo mando desde mi micrófono, si no. O Dale, sea, dale. Sí, deja tu micrófono abierto. Ujú. dale. La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350 tornillos Phillips Industria Argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. Noticias increíbles, absurdas. No te entiendo una palabra, querido. Subí.
Subí al auto, subí al auto. ¡Subí, carajo, subí! Le está hablando en chino. ¿Cómo que no entiende? Yo hablar cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de niño? ¿Te puso un chilante? Es un chino. Nuestro profesional. Son sabios, comen escorpiones, hormigas. Roberto. ¿Te encanta? ¿Estás tu empleado? No, no. Es un chino. Sí, ya veo. Pero diálogo. Vamos a poner un plazo, si no, yo voy a explotar. Sos gruñón, ermitaño, sensible, bueno, y además tenés esa mirada que me mata. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. No, prende la luz, acá hay luces, prende de acá la luz, prende la luz, carajo. Ok. ¿Lo pudieron ver? Yo lo vi un poco cortado, pero quizás haya sido mi internet, no sé el resto. Yeah, kind of the middle, but then I could watch it. Yeah. Okay, but you were supposed to watch the movie, yes? So this is Yeah. just the trailer, okay? Just to Mhm. remember some details, okay? No sé, Yes. Anita, allá pudieron Se ver vio por lo menos. bien, se vio bien, se escuchó un poco, no mucho, pero bien, bien. Sí, Continuamos entonces. vimos la película y más o menos está. Sí. Continuamos. Okay. Bueno, perfecto. Entonces, esto para los alumnos de Argentina, un cuento chino, ¿qué significa? Es decir, la frase, un cuento chino, no la película en sí, sino la frase. A nadie se le viene a la... Ah, bien. Personalmente yo no lo había escuchado nunca, pero mi mamá me dijo que fue algo como que cuando te molestan, cuando te joden, algo así me dijo. Puede ser, pero algo así. No sé si va muy para ese lado. Ah. Eh, O como cuando te pero mienten, el cuento- puede ser, no sé. Claro, Estilo. medio va para ese lado que te mienten. Mm. Es como, igual es medio una frase de... No es por ofender a nadie, pero es medio una frase de viejos. O sea, como que se dice mucho entre la edad mayor. Ah, I thought so. bueno, ¿alguien más tiene algo para Entonces aportar? no la uso más a la frase por las dudas. No, y por las dudas. No sé, a ver los chicos, las Sí, otras como generaciones. Dale, que está relacionado con, es una forma de decir que, que es algo preestablecido, que ya de antemano se sabe que es algo mentiroso, es algo conocido y que se conoce de su falsedad o de su falta de veracidad, de calidad, ¿no? Porque también por ahí todo lo que tiene que ver con productos chinos, sillas, t-shirts, pencils, pens from China, son productos malos, digamos, productos que no duran, Bad products. yes, bad products. So, un cuento chino tiene que ver con eso también, con algo también que es lejano, porque pensemos, América, China, es algo que es medio borroso, como neblinoso, entonces no, está fuera de nuestro alcance, no es como decir, qué sé yo, for example, United Claro. States and Canada, they are neighbors. I mean, they have history all with Mexico, but Argentina and China is like, it's like very far away each other. Mhm. Yes. Well, very good. Here is the
The definition by, well, de la Real Academia Española. No sé si alguno la quiere leer. Igual esa definición que dijiste, Matías, está re bien, o sea, básicamente lo que dice acá. Pero nada. No sé La si le leo. querés leer en voz alta, si... La leo, dale. Dale. Bueno, la RAE define un cuento chino como una mentira disfrazada. Permiso que voy a correr un poco esto, porque si no, no leo. Disfrazada de artificios, pero vale aclarar que no se trata de un engaño simple o evidente, sino de una mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica o de dudosa veracidad. Dicen que cuando comenzaban los viajes de navegación hacia China, los viajeros regresaban contando sus historias sobre vivencias en ese país, pero muchas de ellas venían cargadas de imaginación y exageración sobre pueblos fantásticos, monstruos marinos, etc. Y de ahí viene la expresión un cuento chino. Bueno, un poquito de historia. Ahora la siguiente diapositiva. Okay, thank you. Shall I? Okay. This is for people from Hollins University. Muy bien, ¿sí? Les queremos contar que el nombre de la película es distinto. ¿Cómo se llama la película en inglés? What is the name in English of the movie? Chinese takeaway. Sí, como está en la imagen es Chinese Takeaway, ¿sí? Y alguien puede explicar, someone can like explain qué es un takeaway. What is a takeaway? Sí, Bella. I think of the phrase takeaway as like what you take away from an experience. So kind of almost like what you learn. So I thought of that while watching the movie because it seems like they both get to take away parts of each other's culture or little bits and pieces of each other's language. Sí. Lo que explica que take away un poco es tomar algo de otra persona. O en este caso, en la película, de otra cultura. ¿Sí? Sí, exacto. Y eso un poco responde a lo que continúa. How is the name related to the movie? ¿Sí? Es lo que dijiste, Bella. Muy bien. ¿Algo más para agregar en cuanto a esto? Mari, ¿tú ibas a decir algo? ¿No? Some words. Bien, entonces la conexión es esa. ¿Sí? Y la otra pregunta, en realidad, ¿cuál es la traducción de cuento chino? Which is like the translation of cuento chino in English? Literal translation or an equivalent? The literal translation, which would be? Chinese story. Chinese story. Bien. And the other one that we said? Oh, tall tale. Exact. Muy bien. Yes, a tall tale. See? Tall tale. Now, for the people of Argentina, can we explain what is a tall tale for us here in the United States? When you listen to this phrase, see? It's like a ridiculous story. Like it's almost like it's just not real. See? Es lo que tú dijiste. Something else that is perfect. Not real. See? Excellent. What else? Tall tale? High expectations. Almost. Sí. High expectations, ¿sí? Unas expectaciones muy altas, ¿sí? Es como una historia, like a story with a lot of exaggerations, yes? So that is what we were talking when we explained cuento chino, yes? So that's perfect. Excelente.
Muy bien. Great. Now I'm going to move on to the next one. Okay. Okay. ¿Qué otro título hubiesen elegido? O what other title would you have chosen? Remember, you can use the chat. Yes, if You you're cannot speak, you can use it. Sorry. Algunos estudiantes me dijeron que les diga que se tienen que retirar porque tienen clase, así que perdón si ven que hay movimiento y se están retirando. Okay, no Pero- problem. Okay, no ideas with the title? Acá hay uno. Okay. Well, oh, can I go? ¿Sí? I would have stuck with a more accurate translation from the original title, either going with just tall tale or expand on that, like a tall tale, and then like of two people, of two languages, of two cultures, a tall tale of, and having it stick more realistically Yes. to the original title. That's something that happens a lot when with movies, yes? I have to tell just this, that last month, el mes pasado, fui a ver una película, se llamaba A Man Called Otto, aquí. And that night, I uploaded a story, like Instagram story. Ese día yo subí una historia de Instagram y puse el nombre traducido al español, ¿sí? Puse un hombre llamado Otto. Y al otro día me di cuenta que la película en realidad es, en español, es un vecino gruñón. Like completely different. So it's like, that happens a lot. And that is true, Bella. Sí. Es verdad, es verdad. Sí. Sure. Sí. Okay. Anyone else? Or shall we move to the next one? Okay, maybe we continue. Okay. Podemos pensar después el título, tenerlo en la mente para el final si a alguien se le ocurre y lo compartimos. Okay. The other question. ¿Qué elementos culturales identificaron en cada cultura? Which elements of culture did you identify in each culture? I'm not sure if it's like an element of the culture, but like the slang, would it be from Ricardo? Can I talk in Spanish? A little bit? Yes, of course. Como que el lenguaje que usa, que es muy común con la gente argentina, o sea, cuando vos ves a una persona argentina, o escuchás a una persona argentina hablar, usan muchísimos modismos, muchísimas frases, y bueno, también muchísimos insultos, que Ricardo justamente en la película también usa. Así que eso me pareció como algo para destacar. Gracias, Alejo. Sí, la lengua, sí, el idioma, las expresiones. Exacto, aparte- creo que nos sentimos identificados. En algunas cosas no, pero en esa parte yo creo coincido con Alejo que Sí, esos insultos como muy creativos son algo muy, muy argento, muy argento. sí, sí. Muy argento es una expresión también, como la acaba de decir Joaquín, muy argentino, sí, muy argentino, usado por claro. los jóvenes. Ok, ahora the other question. ¿Qué aspectos son diferentes y qué aspectos son similares? Which aspects are different, which aspects are similar? Hablando culturalmente, ¿no? Well, I remember a moment when
Roberto and Jung like kind of found like Jung's family, but this old man like does like this. I don't know if you can see me, but like with his hands in like face and Chung's face, and tries to recognize him as part of his family. I don't know if it's because he's like kind of I don't know how to say it, like un brujo, but I don't know, but we don't do that here. I don't know if Okay. you Yes. understood me. Yeah. Estoy de Okay. acuerdo con vos, Sofi. También me llamó la atención cómo lo reconocía y cómo se dio cuenta que no era su sobrino y sin ver. La verdad que, bueno, me llamó un poco la atención también. Pero bueno, creo que también es parte de los estereotipos. Vieron que hay una frase que dice la que está enamorada de Roberto, que dice, sí, porque los chinos comen esto, hacen lo otro, y bueno, eso es un estereotipo también. Y bueno, no quiere decir que sean brujos, que sean visionarios, sino que por ahí creo que la gente mayor como que tiene otro, la gente, se aprecia de diferente manera a la gente mayor, quizás con ese respeto o como una persona con mucho conocimiento. Creo que refleja ahí esa escena que lo toca y ya sabe si es o no su sobrino y todos los otros familiares mirándolo a ver si era o no. Creo que me parece que pasa también por eso, como que son sabios, la gente mayor son más sabios. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. No sé, yo... I'm sorry. We want to Facu. say something. Say, speak. I think, well, maybe I jump between English and Spanish if I can find some word. But I think both characters, they are, they have the tragedy in their life, because Ricardo was an ex-soldier of the war of Malvinas, and he come back from the island when he was 17 years old, and the Chinese fella lost her wife, I think he was, in a tragedy when the cow killed, fall from the sky and kill her. And I think that is really important, because we have in Argentina in the history a lot of tragedies, and we have the tragedy in our life every day. The tango is a clear example of the tragedy in our life. You know, my true love, she left me for another guy, rich guy, you know, and I only can write poems and play the guitar and create tangos, and that's it, you know. I think the USA have the same with the blues or another rock and roll, you know, and I think the tragedy is a very rich aspect of these two characters. That's it. That's true. Es verdad, es verdad. Acá también tenemos otros comentarios, ¿sí? Bella, you were going to say something? Sí, el comer is diferente. What the two people ate seemed very different. That was a difference I noticed while watching. It's like, What do like people in Argentina eat? What could you say? Lots of meat and home cooked meals and bread in the morning. es verdad, Sí. es verdad. También es un poco un estereotipo, porque comemos pan con mate cocido. That is like the common meal. Let's say pan and mate cocido. But
we have some, like nowadays, do we always have that breakfast? Hoy en día, ¿tenemos ese desayuno siempre, mate cocido y pan? ¿O a veces es distinto? No, sometimes it's different. Sí. Yes. ¿Qué We comemos? have coffee or tea or milk or hot chocolate. Sí. Bizcochitos, Ah, facturas. Biscuits. Yes. Excelente, excelente. And something else you were thinking about? Review. No? No? The next thing, does anyone want to talk about that part? The lights. The comments, like they said something about the lights previously. What did you say? The difference when June was using the restroom and the lights were off. I guess that was like a normal part of what he would do in his culture, and then Roberto comes in and he freaks out because it wasn't a part of his normal. So whether or not the lights were on at different parts of the day was another difference. Sí. Las luces, es verdad. Mm-hmm. okay. That was great. I will continue with the PowerPoint. Ok. ¿Alguna vez se sintieron en la situación de Jun o Roberto? ¿Alguna vez experimentaron un choque cultural? Have you ever found yourself in Jun or Roberto's situations? Have you ever experienced a culture shock? Well, right now and a few years ago, we got a visitant from the Netherlands. It was no, his name was Vincent, and he taught us about his like his traditions and like favorite meals, about his home there and a lot of things about his country. And yeah, something that I didn't say, it was like he visited us in Pampas, like Pampas called him. Okay, thank you, Sophie. Okay. Who else? I kind of experienced a culture shock because my aunt is Muslim, and when we visited her house, it was just very different, not very different, but somewhat different with like the dietary differences and the praying during the day and the different they go to church on a different day than like the usual Sunday. Just a little bit of a culture shock there. Sí. It's so different. Yes, it's true. En español, Muslims le decimos es la religión musulmana. Entonces, Ana cuenta que un poco de culture shock hubo ahí, como un choque cultural cuando ella fue a la casa de su tía, tu tía, ¿verdad? Que era todo muy distinto. Y un poco sí. Sí. Muy bien. Gracias, Ana. Okay. Anyone else has something to add? No? Okay, so let's continue. Okay. I am 2 years ago. I am traveled to Netherlands, and it's very difficult. Bueno, empecé a decir en español. Me fue muy complicado tratar de comunicarme con
ahí en Holanda, donde viajé, pero al pasar de los días, como que me iba soltando más y era como por arte de magia, mi inglés se iba apropiando de mi vocabulario y me iban entendiendo más. Tenía un compañero, un amigo mío que ahora está en Italia, que no sabía pero nada, absolutamente nada de inglés, y yo más o menos con mi poco inglés que tenía nos íbamos manejando y nos fuimos a un bar que era un bar canábico, y bueno, estuvimos ahí y bueno, pasaron cosas. Strange things. Ok, gracias Matías por compartir. Es hasta que uno se acostumbra, ¿no? Con el idioma, entonces, bueno, uno necesita adaptarse. Igual nos sucede a nosotros también en nuestra propia lengua, ¿sí? Con los diferentes acentos o entonación, entonces hasta que uno entra en clima, cuesta. Mal. Yes. Bueno, la próxima diapositiva entonces. ¿Qué harías en la situación de June? What would you do in June's situation? Y en la situación de Roberto, and in Roberto's situation. Bueno, yo personalmente, personally, if I were to be in June's situation, I think that I would like really panic, but a lot, and I will like curl up in a corner and cry until somebody helps me. Like I don't see another escape from that situation, honestly. Acá estamos de acuerdo. Sí, No. aquí. Sí, es real, es real. Y I thought about, like, for the question of what would I do in Roberto's situation. In the movie, when he started writing down the numbers on the piece of paper, I didn't understand that it was like a countdown or like days of the week. I thought he was going to write out the numbers and then point to the numbers and say it in Spanish, and then ask June to say it in his language and like slowly learn each other's languages. But Roberto didn't do that. And I was like, oh no. So maybe try to learn simple words to communicate by like pointing at things or doing a gesture and then sharing what each word means in each other's language. That's perfect. Like, that's something really, really perfect. Well, the June hizo algo similar con el huevo. When he wanted, did you see? Sí. Sí, hizo el gesto que quería un huevo para comer. Bueno, he tried. He tried. Un poco sí. Ay, es real. But they look for a way to translate. Did you see? Yes. Yeah. Yeah. The delivery boy was also See? Yeah, finding other people. That was a good idea. Exacto. Sí. Muy bien. I think I will try to use a translator, an online translator like Google, to try to communicate. Yeah. Mm-hmm. But that's, I mean, that's something more from like this era, because the movie, I mean, the complicated thing about the movie is that it was set in the year 2000, and well, they didn't have like translators at that time. So, Yes. no, but And I also think that Roberto wouldn't want to have a computer or things like that, like a technology. He was like old school, let's say. yes. Yes, Sure. Lucas, you're right. He was so old-fashioned. Yeah, He was. well, it was. Personally, if I were to be in June's situation, I would start yelling
if someone can speak English or Spanish. And yeah, I wouldn't stay with someone that cannot communicate with me. I would just get so anxious and desperate a lot. So yeah. Okay. I will move on to the next part of the presentation. Yes, we're just about to finish, so that's why we are coming Yes, to the yes. end. Mhm. Yes. Bueno, ¿cómo cambiarían el final de la historia? How would you change the ending of the history? Yo personalmente la dejaría igual, así como terminó. Sí, no, a mí Me me parece encantó. que es el final perfecto. No sé Sí. ustedes. Aparte, personalmente, cuando le pinta el mural de la vaquita, me dio mucha ternura, mucha ternura. Lo amé, un dulce Muy de tierno. leche. Sí, totalmente. I think if we changed the ending, it could turn like more stranger, like more weird. So yeah, I will leave it like that. Okay. Hola, me llamo Tomás. Personalmente creo que coincido con, creo que dijo Joaquín, es muy linda esa parte final donde muestran la vaca que le pinta, digamos, pero yo por ahí lo que le agregaría quizás es que como que se reencuentran, porque al final se separan, digamos, y es como que queda medio ahí. Entonces, y ciertamente quizás después de tanto tiempo, encima conviviendo, por ahí se crea un cierto vínculo. Entonces creo que en ese sentido sería interesante que hubiese terminado con un reencuentro después de un par de meses, quizás. Okay. Perfecto. One of the students here wanted to say something to Kind of add on to that, if I could make like a little change, is like how Roberto and June said goodbye to each other. Like it seems very in character for Roberto to kind of just shake hands and be like bye, but I kind of wanted them to grow closer to each other and maybe hug goodbye or exchange addresses so they could write letters to each other, but that didn't happen at the end of the movie. Yeah. Or No. at least like connect June with like Marie, because they seem to actually like become friends. So it was sad they didn't get to continue writing letters or being friends even while living far away. Perfecto. Es verdad, o sea, tal vez sucedió, pero no lo muestran en la película, ¿sí? Como esa despedida entre ellos. Pero, bueno, tienen un poco de cariño se mostró, pero no ese encuentro en la despedida, es verdad, es verdad. Okay. I will move on to the next one. Okay. What happens when two cultures meet? ¿Qué sucede cuando se encuentran dos culturas? Esta actividad, perdón Joaquín, esta es la última actividad, ¿sí? ¿Qué sucede cuando dos culturas se encuentran? Para que vayan pensando en palabras y específicamente qué les pasó a ustedes en este encuentro de dos culturas, ¿sí? Que estamos acá con personas, estudiantes de Estados Unidos y nosotros de Argentina, que también lo piensen en su propia experiencia que fue este encuentro. So these questions you think about the experience in which like two cultures encounter. Yes. And think about your experience in here. Like what happened here. Yes. Yeah. How did you feel? So think of adjectives that you would say about this. Just adjectives? Adjectives, yes, because we're going to do an activity
vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Que es esta, Mentimeter, ¿sí? Y vamos a pedirles que escaneen el QR, los que puedan, yo lo tengo aquí para ustedes. Sí, si pueden, escaneen el QR y si no, ahí Ile les va a dejar en el chat el link. Ahí lo copio. Ahí les copio el link. Just a minute, salir de pantalla completa. Ahí está. 1 minute and I copy the link. Nada, tienen que poner de vuelta adjetivos de cómo sintieron este encuentro. You have the link in the chat. Let's see, Joaquin, can you show the next slide or you need a link Yes. to show us the words? No, the previous one, it's okay, that one. Yes, I need the link to see like the things that but I will stop sharing my screen and I will show like the one from Google. Okay. So I'll be back. Okay. No sé cómo. Let's see, Joaco, do you want me to share I have it. Okay, if you have it, I share think it. so. But Can you see it now? Yes. Okay. Excellent, sorprendido. Be honest, yes? You have to be honest. If you panicked, be honest. Es verdad. Expansivo, informative, exciting, interested, beautiful, contento, emocionado. Sí. Sorprendido. Wow. Y genera un poco de estrés, ¿sí? Hasta que uno se relaja, como todo encuentro. Ok. Me encanta Curioso. cómo se van moviendo las palabritas. Curioso, contento. Ok. Ok. Shy. Okay. Very good. Now I will show you. Okay, I will give you another link. Yes. I will send you. Okay, so. Feliz. Shy. Todo el mundo pudo escribir, creo que podían escribir más de un adjetivo. ¿Pudieron? Todos pusieron acá adjetivos, ¿no? ¿Sí? You put the adjectives. Sí. Sí, perfecto. Para acá estamos. From here, de acá de Argentina, todo el mundo pudo completar. Yes. Okay, Yes. thanks. Okay, Yes. thank you, people. Ok, esta era la última actividad, pero no se vayan porque les queda otro link más, que es el de la asistencia, ¿sí? Y una pequeña encuesta de 3 preguntas, nada más, que nos va a permitir seguir haciendo este tipo de actividades, ¿ok? Ahora se los comparto. Give me just 1 minute. Ahí va.
Ahí les pongo el formulario en el chat. Bueno, mientras vamos completando el formulario, alguno que quiera ir hablando, que quiera opinar algo, que se haya quedado con las ganas de comentar, de preguntarle a las chicas de Hollings. Fíjense si pueden completar el formulario. Y ahí les paso el otro. Me avisan si lo pueden completar. Por acá vamos a tratar de completarlo, yo se lo voy a enviar al mail y vamos a intentar completarlo también. Vale, ahí va el último y ya, bueno, ese es el de la asistencia. Esperen un minuto que les copio el otro. El de la encuesta es muy cortito, ¿sí? Y ahí está. Me van diciendo si tienen algún problema, si pudieron completarlo. Ahí está. La encuesta es anónima la encuesta, son simplemente 3 preguntas o 4 y el anterior es la asistencia, por eso les pide el mail y el DNI, así les queda en la resolución la participación de ustedes acá. Y por último les comparto la última diapositiva. And can you see the screen now? Yes, sí. Okay. Good. Entonces pudieron completar todos los links, ¿no es cierto? Si no lo pueden completar ahora, yo se los envío, pero van a estar. Sí, sí. Ok. Good. Bueno, yo les quiero agradecer enormemente que hayan participado. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprovechado la oportunidad. Y bueno, el que por ahí no pudo hablar mucho, en la próxima será, siempre es el primer paso. Siempre hay que animarse a dar el primer paso. Para la gente de Estados Unidos, muchas gracias y muy contentos. Y bueno, dispuestos a seguir generando este tipo de encuentros y experiencias. Así que gracias a los alumnos que sin ustedes, que son los que participan, los que hablan, la gente joven que tiene ideas, ¿sí? Y ganas de hacer este tipo de cosas, no podríamos hacerlo. Así que desde ya muy agradecida, bueno, en nombre de la universidad, en nombre del Centro de Lenguas, a Joaquín, a Ana y bueno, a todos ustedes que hacen posible que hoy estemos acá disfrutando de esta experiencia. Personalmente yo la redisfruto, así que bueno, muchas gracias por este lado. Es verdad. De verdad por acá también. Bueno, gracias a ustedes, a los que vinieron, a los que pudieron venir y bueno, yo sabía que se tenían que retirar, pero bueno, es un poco costó ¿viste? El tema del horario y eso, pero gracias por la oportunidad y gracias por, la verdad, por hacer este encuentro que seguramente ha tenido resultados y ha tenido sus frutos, podríamos decir, tanto en los alumnos como en nosotros también. Para varios capaz era algo nuevo, así que bueno, es una experiencia de lo que se aprende y bueno, la verdad son cosas muy lindas las que pudimos charlar, pudimos conocer, y bueno, muchísimas gracias al UNViMe, al Instituto Pampas, a todos los que permitieron hacer esto. Para mí era muy especial también poder hacerlo y que ellos conozcan también personas de su edad, que hablen el español en forma nativa también, y bueno, y se pudo dar, así que muchísimas gracias, de verdad. Y fuimos un poquito corriendo con el tiempo porque no les queríamos robar más tiempo del que habíamos estipulado, así que por eso también si alguien quedó con algo, a lo mejor no tuvo la oportunidad, bueno, también tiene el link de la encuesta si quiere compartir algo que quedó con las ganas, es feo por ahí quedarse con las ganas de decir algo, así que tiene la oportunidad de hacerlo también ahí en la encuesta. Así que bueno, muchísimas gracias. Si no sé si alguien quiere decir algo más de nuestra audiencia tan hermosa que tenemos hoy.
Well, I think that's all. And it was a pleasure getting to know you and to talk with you. Thank you, Sophie. Thank you. Yes, I thought it was a really fun and interesting activity. And well, as Sophie said, I think it was a pleasure to meet people from other countries and other cultures. And for me, it was super fun. Thank you, Alejo. Thank you very much. Yes, we are really delighted to be with you here. Yes, thank you. Yes, to me too, it was like really fun experience, and it was also quite interesting meeting people from America, actually. And well, it was nice, and I'm grateful for everyone that participated and everyone who answered the questions and raised their hands. Or also, if you didn't participate and were just like listening here on Zoom, I'm grateful too. Thank you for being here, and yes, that will be it. Thank you, Joaquin. Oriol? Sí, gracias, thank you. Lovely getting to talk to you all. Thank you for putting this together. Thank you. Thank you too. We're on YouTube now. Oh, yeah. Okay. Come on. So we can say goodbye and I can take a picture. Just wait a minute. I want to take, oh, sorry. No, I couldn't do it. Okay, just a minute. Okay. Now. Okay. Ready. Okay. Okay, people. Thank you very much and see you. See you, my students. See you Bye. next week. Bye-bye. Thank you. Bye. See you. Bye. Bye. Bye-bye.